Cuando una mujer vive violencia, no está sola. El Poder Judicial del Estado de Querétaro cuenta con herramientas legales para protegerle de forma inmediata, desde órdenes de protección hasta medidas cautelares. Los jueces tienen la facultad de actuar con rapidez, incluso antes de que exista una denuncia formal. Estas acciones pueden incluir la prohibición de acercamiento del agresor, el resguardo del domicilio o la guarda provisional de los hijos. El objetivo es uno: salvaguardar la integridad física, emocional y patrimonial de las mujeres en riesgo. Acceder a estas herramientas es un derecho, y la justicia está obligada a garantizarlo, porque la violencia no se justifica, y la ley está para proteger, prevenir y actuar. En Justicia en Evolución, un programa de radio y televisión Querétaro y el Poder Judicial del Estado de Querétaro, el día de hoy tenemos el gusto de contar con nosotros a la maestra Susana Vázquez López, juez segundo de lo familiar. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos. Al contrario, te agradezco mucho la invitación y pues muchas gracias. Al contrario. La maestra Susana Vázquez López, jueza, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Además, tiene una especialidad en Derecho Privado por la Universidad Autónoma de Querétaro y una especialidad en Administración de Justicia Familiar por el Tribunal Superior de Justicia, por el Poder Judicial también. Maestra, el día de hoy la invitamos para platicar de un tema muy importante. En el Poder Judicial tenemos claro que la lucha contra la violencia hacia las mujeres es un elemento muy importante para poder alcanzar una justicia en evolución, una justicia real y efectiva. Sin embargo, vemos con preocupación algunos fenómenos a los que se ha denominado como violencia vicaria judicial, en donde de manera ilegítima se utilizan los procesos judiciales para hacerlos más tardados, para hacerlos más problematizados, para utilizar las herramientas de forma tal vez legal, pero que en el fondo son procesos ilegítimos, son procesos violentadores que nos generan que aquellas mujeres que ya de por sí sufren violencia de género se acercan a iniciar un procedimiento de carácter jurisdiccional, ya sea para separarse, para pedir alguna medida cautelar, para poder ejercer alguna acción de alimentos, y sin embargo se encuentran que su contraparte, que viene a ser en algunos de los casos procesos de violencia económica, física, emocional, psicológica, bueno, pues ahora se enfrentan a un proceso de violencia dentro de los procesos administrativos, y estos fenómenos desde luego son importantes visibilizarlos desde el punto de vista de que a veces, como se trata de procesos legales, pues pareciera que son actos legítimos, pero no lo son así. ¿Qué podemos hacer o cómo identificamos esta problemática en general en todo el mundo con respecto a los procesos jurisdiccionales? Ok, bueno, pues empecemos por definir qué es una violencia judicial dentro de la institución. Tal como lo comentaba el licenciado Sócrates, precisamente viene una persona o una mujer que es violentada y entonces se atreve a iniciar un juicio, porque a veces eso también implica pues un desgaste emocional, económico, etcétera. Entonces toma la decisión, inicia un juicio, una demanda, por ejemplo, de pensión alimenticia en la cuestión de derecho familiar. Sin embargo, se enfrenta a que su agresor puede perpetuar esa agresión. ¿En qué sentido? Puede llegar a realizar demandas o algunas peticiones denostando o minimizando, por ejemplo, sus cualidades como madre, y entonces a lo mejor en ese juicio va a pretender quitarle la custodia de los hijos. Eso que genera que las mujeres pues entren en un estrés, en un desgaste emocional y además en un desgaste económico, porque a final de cuentas pues tendrán que defenderse de esas nuevas imputaciones que normalmente son falsas. Este tipo de conductas es un abuso en el litigio, es una mala práctica dentro del litigio que usa las herramientas que deberían ser para la protección
y evitar la violencia de las mujeres se usan en su contra. Entonces, como lo mencionaba también el licenciado Sócrates, precisamente usan las herramientas judiciales no para obtener o tener un acceso a la justicia, sino para seguir violentando, amedrentando y causando esa agresión y mantener bajo control, porque la actitud de los agresores tiene como finalidad principalmente seguir manteniendo ese control y poder seguir revictimizando a las mujeres en ese sentido. Sí. No sé. Y bueno, pues esta parte que nos comenta el juez es muy importante, porque a veces los procesos de violencia pues no son procesos que se generen de manera inmediata, sino muchos vienen de muchos años de abuso, a veces desde el inicio de las relaciones del noviazgo, después cuando logran pues tal vez ya decidir vivir juntos o contraer matrimonio o iniciar una vida de pareja, y se siguen generando estos procesos de violencia de género, de violencia familiar, de violencia física, laboral. Y después, cuando pareciera que la puerta está por abrirse, que vemos una posibilidad de dejar atrás todos estos procesos de violencia a través precisamente de que hemos iniciado acciones jurídicas, de que ya hemos presentado la demanda, de que tenemos incluso la custodia de nuestros hijos, o podemos lograr ya el descuento de una pensión alimenticia que no habíamos recibido con anterioridad. Cuando todo esto pareciera que ya es una luz y que se está avanzando en este tema, vemos cómo se generan procesos que desvirtúan los procesos jurídicos y nos llevan precisamente a entablar una situación en donde volvemos a vivir esa violencia, pues incluso me atrevería a decir una violencia institucional, una violencia jurídica, porque nos enfrentamos con temas incluso pues de tener que estar discutiendo a lo mejor la custodia de los niños cuando el padre nunca los ha visitado, nunca se ha hecho cargo, no está pagando una pensión alimenticia, pero en el momento en que recibe una demanda, inmediatamente la controvierte o inicia una acción jurídica, una reconvención para tratar de convivir con los hijos. Y esto lo que provoca es que en realidad no se trata de un ejercicio de un derecho, ¿no? Sino tal pareciera que utilizan las acciones jurídicas y a los hijos para provocar un daño y una lesión hacia la mujer, ¿no es así? Así es, efectivamente se usa el sistema judicial porque no existe el interés genuino de ese padre para proveer y aceptar y ejercer ese rol parental, sino es todo lo opuesto. La finalidad es seguir teniendo ese control respecto de la mujer a través de los hijos. Entonces él sabe perfectamente que en el momento en que perjudica a sus hijos, en el que viene como consecuencia inmediata que la mujer esté en una situación de desventaja y muchas veces económica, o en esta relación asimétrica en donde pues viene una violencia psicológica principalmente, en donde incluso puede llegar a haber manipulación de los niños y la finalidad exclusiva es de esa manera voy a seguir postergando esa agresión en contra de las mujeres. Bueno, en este caso pudiera ser de la madre o de su expareja o su exesposo. Como su nombre lo dice, Justicia en Evolución, refleja precisamente cómo ha evolucionado la justicia, el derecho y también el ejercicio del derecho o la búsqueda del derecho. Si bien es cierto, los jueces tienen como marco normativo por resolver todas lo que se les plantea con base en la ley, con base en el Código Civil, con base en los preceptos jurídicos, en la Constitución. También es cierto que desde hace ya algunas décadas se ha avanzado con algunos principios jurídicos defendidos internacionalmente, incluso con pactos, con procesos de evolución, con acciones afirmativas, que buscan precisamente el generar una verdadera justicia con perspectiva de género. Hoy incluso los jueces tienen incluso una carga jurídica, por así decirlo, en cuanto a revisar los juicios desde el punto de vista con una perspectiva de género, ¿no? Así es, pues principalmente en estos temas de violencia tenemos dos convenciones, que es la Belén do Pará y la CEDAW. Ambas nos piden a quienes somos operadores jurídicos, cuando tenemos un asunto, lo analicemos desde la perspectiva de género. ¿Esto qué implica?
estamos en este momento visualizando o visibilizando cómo puede perpetuarse esta violencia. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos un antecedente de que ya hubo una violencia familiar o de alguna otra índole, tenemos que estar atentos sobre esta nueva modalidad que sí se ha presentado desde hace mucho tiempo, pero que hasta este momento es que empezamos a visibilizarla, porque no nos habíamos dado cuenta que a través del uso de medios que son legítimos, que son legales, es como también se perpetúa y se puede revictimizar a una mujer. Entonces, pues dentro de las convenciones internacionales y, por ejemplo, los protocolos para juzgar con perspectiva de género, pues dentro de las cuestiones que a los operadores jurídicos nos hacen ver es que tengamos en consideración algún tipo de violencia para que nos podamos ver con esos anteojos, ver si la actitud del agresor sigue siendo con la intención de perpetuar ese control o esa agresión o simplemente el seguir molestando a la persona que fue su pareja, ya sea a través de los hijos o a través de estos mecanismos judiciales que son precisamente para la defensa de las víctimas, que tendrían que ser un escenario en donde se sintieran protegidas, en donde su dignidad prevaleciera, y sin embargo se usan en contrario a través de un litigio abusivo. Pues fíjense qué interesante. Yo quiero resaltar esto que la jueza nos acaba de comentar, porque me parece que lo ha explicado de una forma muy inteligente y además muy sencilla de entender para todos nosotros y para nuestro auditorio. Como la jueza nos explica, los jueces del Poder Judicial del Estado de Querétaro no solamente juzgan conforme a la ley, conforme a un código, frente a un precepto jurídico, sino además, como ella nos decía, se ponen unos anteojos, como de esa manera así verlo, ¿no? Se ponen unos anteojos, sí. Y esto que vemos en el papel, en el expediente, en el procedimiento, en el incidente que se promueve, en la demanda, en la reconvención, pues ellos aparte tienen esta preparación para poder ver más allá de lo que nosotros vemos. Es decir, no solamente ven y dicen, mira, presentó un incidente, una apelación o un recurso, sino además tienen esa capacidad de poder vislumbrar qué más hay ahí para evitar que precisamente estas acciones, que en su principio podrían ser legales, no son legítimas, ¿no? Y esto habla de algo que tiene mucho tiempo discutiéndose en el derecho, que es precisamente la legalidad y la legitimidad del derecho, ¿no? Entonces, puede ser un proceso legal, puede ser interpuesto un recurso, pero legítimamente no busca realmente las convivencias, no busca realmente cubrir la pensión alimenticia, no busca realmente ejercer un derecho, sino lo que está buscando es perpetuar ese control económico, ese control emocional, psicológico en las personas. Y por aquí tenemos una pregunta, nos dice, nos pide que no revelemos su nombre, pero nos preguntan de Hércules y nos dice que en el caso particular dice que hay una especie como de, lo que entiendo es, su esposo le descuentan pensión alimenticia y hay una especie como de chantaje para que le dice él que si ella no le regresa una parte de la pensión, pues él va a renunciar al trabajo. Esto sería también parte de esta violencia, ¿verdad? Y podría ser planteada también en el juzgado. Sí, por supuesto. Pues en el día a día nos enfrentamos a muchas situaciones similares a la que comentas, en el sentido de que pues en ese ejemplo se está ejerciendo precisamente una violencia económica. Entonces, aun cuando nosotros decretamos una pensión alimenticia y pues en apariencia ella está obteniendo para proveer a sus hijos una cantidad, sin embargo, él en una situación de asimetría, en donde está por encima de ella, porque sabe que no cuenta con los recursos, le dice, bueno, no me voy a salir de mi trabajo si tú me regresas parte de la pensión alimenticia. Entonces, pues aun cuando pareciere todo legal, a final de cuentas sigue existiendo una violencia económica que está ejerciendo ese agresor, sigue siendo un agresor y está perpetuando esa situación incluso durante el juicio, cuando nosotros tendríamos que ser pues garantes de que
ella estuviera en las mejores condiciones económicas posibles para poder proveer a sus hijos. Pues bueno, esta es una herramienta más cuando se están ejerciendo derechos desde el punto de vista legal y tienes algún procedimiento de carácter legal, ¿cómo también puedes hacer valer esta violencia institucional o esta especie como de fraudes o recovecos o utilización de recursos jurídicos que legalmente están bien, que están bien planteados, pero si tú te preparas y planteas a la autoridad, en este caso al juez, a la jueza, cómo estos procesos están vulnerando y están buscando realmente otro interés que no es estrictamente el personal o el jurídico, sino lo que tratan de realmente hacer es generar un acto de molestia, de opresión, de violencia hacia ti, pues puedes plantearlos entonces también jurídicamente. Claro. Sin embargo, hay también una visión muy clara de que a veces los juicios, precisamente por estar promoviendo acciones que no buscan realmente resolver lo principal, sino más bien aletargar o retrasar la justicia, y que estas acciones también podrían ser analizadas desde el punto de vista teórico como acciones que están vulnerando o que violan este principio de violencia jurídica. Sí, o sea, bueno, tenemos un mecanismo legal para, digamos, para poner de manifiesto esa situación, aunque, bueno, reitero, es la violencia institucional o también denominada vicaria judicial, pues no tiene ahorita un mecanismo legal tan efectivo o inmediato. Sí tenemos dos artículos en el Código Nacional de Procedimientos Penales que nos hablan del abuso en el litigio o bien de la mala fe durante el litigio. Sin embargo, pues son poco conocidos. Realmente yo no me he enterado que se ejerza hasta el momento algún tipo de acción. Lo único que tenemos ahorita los operadores jurídicos, pues es el que si detectamos alguna situación de esa naturaleza, pues a veces lo que hacemos es que los recursos pues los declaramos improcedentes de manera inmediata a fin de no aletargar, porque hay situaciones en donde pudieran promoverse y las pretensiones que se hacen valer pues son totalmente improcedentes. Entonces, sin embargo, pues bueno, pues vienen a veces otros recursos que, por ejemplo, la apelación o el amparo, y que de esa manera a veces incluso logran perpetuar esa situación para la víctima, y en donde pues el desgaste económico, además de que a veces no tiene ni siquiera la pensión alimenticia, pues ahora tiene que contratar un abogado y tener que darle seguimiento a todas esas situaciones. Entonces, en este momento, pues lo más importante es la visibilización, que es algo que no tenemos todavía como en un espectro amplio. Estamos en el tema de pues visibilizar todo el tipo de violencias. O sea, tenemos como más comunes pues la física, la psicológica, la económica, la patrimonial. Sin embargo, esta parte que es esta violencia institucional, o que se convierte en una violencia institucional debido a que son mecanismos legales, pues estamos recién, incluso no tenemos mucha teoría al respecto, solamente en genérico, como visibilizar que se está ejerciendo de alguna manera violencia, porque el resultado que pretende el agresor pues no es el ejercicio legítimo de un derecho o el acceso a la justicia, sino el pues perpetuar esa violencia, revictimizar a las mujeres, y eso lo puede hacer precisamente a través del juicio, porque sabe que pues normalmente los hijos son pues una parte importante de las mujeres, entonces sabe que a través de ellos los puede lastimar, agredir y manipular a las mujeres. Claro. Bueno, aquí esta parte es muy importante porque la parte de la visualización de este tipo de violencia
no solamente debe darse desde el punto de vista del juzgador o del Poder Judicial o de la institución. La obligación de visibilizar todo este tipo de actos le corresponde también a la sociedad civil, al litigante, a los abogados, a los particulares que tienen planteado un tema. Porque en la medida en que todos podamos visibilizar estos procesos que, pues como son su naturaleza, se esconden, se maquillan, se protegen, pues va a ser cada vez más difícil. Pero sería un acto de avanzada, precisamente lo que está haciendo el Poder Judicial del Estado de Querétaro, al momento de que sus juezas y sus jueces, pues no se queden solamente con la descripción o con el artículo textualmente, sino puedan tener precisamente con base en estos tratados internacionales una visión más de avanzada, ¿no? Así es, pues sí, finalmente el operador jurídico no solamente se centra en lo que ve en los hechos en la demanda, sino a veces ya durante el procedimiento pues te vas advirtiendo cuál es la verdadera intención de las partes, o inclusive si ya tienes el conocimiento de que hubo una cuestión de violencia previa, pues a veces incluso cuando viene esa revictimización, o incluso a veces vienen como reacciones de las mujeres, porque a veces ya de tanto que toleraron ese maltrato psicológico o económico, pues viene una reacción que es natural. O sea, y entonces eso también lo llegan a usar como una forma de, mira, es ella la que está loca, o es la que es una frase así como muy, muy coloquial, de yo soy el que está sufriendo, ¿no? Porque ella es la que en determinado momento explota y hace y deshace, ¿no? Pero entender esa situación a los operadores jurídicos nos permite pues no tomar decisiones como tan a la ligera, sino centrado en lo que ya conocemos del asunto, a veces lo que se va desahogando dentro de las pruebas, incluso cuando pues llamamos a juicio para entrevistas a los niños, pues todo eso va siendo la materia que nos permite visibilizar más ese tipo de agresión. Y por aquí nos hace una pregunta Esteban Hernández y nos dice que si dentro de los procesos para poder juzgar con perspectiva de género se puede hacer uso de herramientas como puede ser la opinión de expertos en psicología, terapias. ¿Es posible utilizar estos mecanismos? Pues sí, claro. De hecho, es de lo más recurrido, pues solicitar el apoyo de las instituciones que están, o de las direcciones que están dentro del Poder Judicial, precisamente como el área de psicología o el área de peritos, pues precisamente con ellos nos apoyamos para tomar mejores decisiones, porque finalmente tenemos una percepción jurídica, no nos alcanza quizá una psicológica o alguna de otra naturaleza, pero a veces la percepción y el cúmulo de años te van dando cierto feeling para definir y decir, ok, aquí yo ya estoy percibiendo algo, pero me apoyo de expertos para que podamos pues concretar alguna situación y además de poderle dar algún tipo de solución, ya sea un acompañamiento terapéutico o bien canalizarlos con alguna institución y pues ¿Qué palabras o qué mensaje le podemos dirigir a las mujeres que nos escuchan, que están sufriendo este tipo de violencia contra las mujeres a partir de esta violencia vicaria judicial? ¿Qué mensaje les podemos dar de esperanza del trabajo que está haciendo el Poder Judicial para tener un buen juzgamiento con perspectiva de género? Creo que lo que tenemos la intención, nos preocupamos por estudiar, por hacer más, por visibilizar este tipo de cuestiones. Cuando alguien se acerca a incluso a platicar su asunto, pues se trata de darle un poco de acompañamiento, de hacerle recomendaciones, de que no suelte la toalla, porque pues a veces ese desgaste económico, ese desgaste emocional, pues dice mejor dejo todo, ya no me importa si me quitan a mis hijos, o sea, llega a un punto de desesperación y de frustración muy fuerte para ellas. Entonces, pues mi mensaje sería que no tiren la toalla. Perfecto.
Pues muchísimas gracias, les agradecemos mucho a la juez Susana Vázquez que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos aquí en su programa Justicia en Evolución.